BioBioChile.tv presenta Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Agenda Propia en un día que ha estado particularmente marcado por la noticia de la explosión en el centro de Santiago, en Avenida Vicuña Maquena, en un paradero, dentro de un basurero explotó un artefacto. Y vamos a decir que es un presunto atentado básicamente porque será materia del Ministerio Público lograr dilucidar si quienes realmente están reivindicando esto lo hicieron con algún móvil de atentado o de terrorismo. Pero hasta el momento lo que los hechos nos indican es que un artefacto explosivo explotó, valga la redundancia, en un paradero en Avenida Vicuña Maquena cerca de Francisco Bilbao. Y sobre esa información es que vamos a tener esta interesante conversación, pero antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, en Twitter, a través de Periscope y en YouTube. También estamos en vivo. Vamos a presentar a nuestros invitados, primero que todo, a Catalina Valenzuela, presidenta electa del Partido Humanista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al ex embajador Jorge Tarut, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. A la diputada Claudia Mix del Partido Poder, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y finalmente al diputado Pablo Cast de Bópoli. Bienvenido, diputado. Muchas gracias aquí. Buen día. Bueno, un día, como decíamos, bastante noticioso. No podemos todavía juzgar cuál es el móvil de los hechos que han ocurrido en el centro de Santiago, pero me gustaría primero, ustedes como diputados, cuál es la primera reacción, esa sensación de estómago que uno tiene respecto a los hechos que hoy día ocurrieron, Claudia. Mira, yo creo primero que hay que tratar de no ser alarmista, tratar de ponerle un móvil a algo que todavía no se sabe cuál efectivamente es la razón o que motivó a esa persona o a esas personas. No hay nada claro respecto al tema. Yo pediría inclusive que el gobierno fuera bien responsable con sus declaraciones. No, hasta ahora es primera vez, de hecho, en Chile, que una situación así termina hiriendo o dañando a personas. Pero está el atentado del metro. Sí, pero que tampoco finalmente nunca supimos cuál fue el móvil, cuál fue la razón, cuál fue el motivo, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que tener harto resguardo respecto a las reacciones. Ojalá se haga una investigación, ojalá sepamos efectivamente cuál fue el motivo y ojalá podamos conocer quiénes son los responsables. De ningún modo podemos justificar ese tipo de acciones, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con generar alarma respecto al tema porque desconocemos de verdad cuál fue el móvil. Los hechos corroborados hasta el momento es que hay 4 personas lesionadas, Sí. que dos de ellos son venezolanos, son un matrimonio venezolano. Ella fue intervenida hace pocas horas, según el último parte médico salió bien de su intervención y a pesar de estar grave no corre riesgo vital. Lo cierto es que hay 4 ciudadanos o residentes de este país, diputado Kass, que hoy día salieron con lesiones producto de un artefacto que explotó y esos son los hechos. ¿Cuál es la primera impresión que uno podría tener? Evidentemente alguien instaló ahí ese artefacto para que produjese el daño que generó. Por supuesto, yo lo primero que quiero hacer es empatizar con las víctimas. Aquí claramente hay 4 personas heridas, una de ellas de gravedad, y que son absolutamente inocentes desde la perspectiva que uno la quiera mirar, y sufren las consecuencias de, en mi opinión, yo creo que hay ciertos indicios ya claros de que hay un grupo que se reivindicó este atentado, o sea, por lo menos hay ciertas personas. Un grupo que se llama Individualistas Tendiendo lo Salvaje, que es el mismo grupo que reivindicó el atentado por el sobrebomba a la casa de Landerreche. Así es, y por lo menos, aunque todavía no existan condenas, como decía la diputada Mix, hay por lo menos grupos que reivindican y que valoran actos de este tipo, que ya es una preocupación importante que tenemos que tener. Y en ese contexto yo creo que como país lo único que tenemos que hacer es transversalmente condenar un hecho como este y preocuparnos. Tenemos que sacar conclusiones y tomar medidas profundas. Yo creo que acá se hace cada vez más evidente una mejor capacidad del Estado en cuanto a lo que es su inteligencia, a lo que es su forma de procesar estos casos. Y yo creo que esa es un poco la conclusión que tenemos que ahora ponernos nosotros a trabajar, que tenemos una responsabilidad de trabajar en hacer estos cambios en nuestra legislación, en el Poder Judicial, en lo que son nuestras leyes. Así que yo, empatizar, condenar abiertamente y ojalá ocuparnos de buscar soluciones. Catalina, de haber sido instalado este artefacto por el grupo que lo reivindica, ¿estamos frente a un acto terrorista? Lo que pasa es que el terrorismo tiene una tipificación bastante especial y tiene que ver con cómo se trabaja y a quienes daña, ¿no? Diferenciado de lo vandálico. Entonces acá si tú me preguntas, casi diría que es un acto de difusión, estúpido, ¿no? Peligroso. Porque Pero el móvil no es generar terror en la población. Tú sabes que no creo.
creo que lo que intentan hacer es de alguna manera llamar la atención y mostrarse. O sea, de hecho, ni siquiera sabemos si esto lo hicieron estas personas, si tienen la capacidad técnica. Tú sabes que Por eso montar el supuesto de la explosivos- pregunta, ¿no? En caso de que efectivamente un grupo reivindicara esto como un atentado, ¿es un acto de terrorista a tu juicio? Si un grupo tuviese la capacidad de generar explosivos de cierta calidad, instrumentalizar, montar y hacer esto, podríamos hablar de eso. Pero eso está bastante lejos. O sea, acá tenemos explosivos de mala calidad que dañan a la gente efectivamente porque están muy expuestos y un grupo que se ha adjudicado un par de acciones. Aparte de eso no sabemos nada de ellos, ¿no? Socialmente no existen. Entonces yo creo que, como dice Claudia, esto hay que estudiarlo, hay que estudiar de dónde salen los explosivos. Tú sabes que hay un registro para generar incluso este tipo, si tú quisieras montar un explosivo en la casa y tú empiezas a comprar el material, eso queda registrado. O sea, no es tan difícil saber de dónde sale lo que se adquirió o si es material robado de tipo militar. O sea, aquí estamos hablando de que hay una investigación que nos va a dar el pie para saber si esto es real o no, u obedece a actos bastante descoordinados que son fenómenos sociales, pero no diría que terroristas como tal. Jorge, de misma buenas a pregunta. primeras. En caso de que esto efectivamente fuese generado por un grupo organizado, ¿es a su juicio un atentado terrorista? ¿Y cómo debiese preocuparse la sociedad chilena de que esto se vuelva cada vez más frecuente? Mira, primero que todo, condenar todo acto de violencia, provenga de quien provenga de grupo de bomberos locos, provenga del Estado, porque también ha habido terrorismo de Estado. Condenar todo tipo de violencia, eso en primer lugar. En segundo lugar, esperemos la investigación de los fiscales para realmente saber, ¿no es cierto?, si son verídicas estos comunicados que han habido y si son verdaderamente ellos. Esperemos la investigación. Un acto así, donde es una bomba que explota, que 4 personas heridas, una de cierta gravedad, es un acto para infundir temor. O sea, es un acto de terror, ¿no es cierto?, en donde la gente hoy día andaba asustada en la calle, con temor, porque daban los medios de comunicación, difundían esto, se llamó la calma, evidentemente, las autoridades, me parece bien. Dos amagos de objetos que fueron reportados. Exacto, de en que calle había Maquiavelo otro y frente a Palacio explosivo Tribunal. y que fue hecho detonado por carabineros. Entonces la gente comenzó a tener temor. ¿Ya? Eso es temor, es terror, es infundir terrorismo. ¿Ya? No digo que sea un terrorismo, no sé, organizado como en otros países o como la FARC, no, pero es un acto de terror. ¿Ya? Y son malas noticias para el país. ¿Sabes por qué? Con mi experiencia en el exterior como embajador, inmediatamente muchas cancillerías en el exterior se cubren. Entonces emiten lo que se llama el Travel Advice, que van a salir en la próxima hora. Si usted va a Chile, tenga mucho cuidado en la calle, si ve un paquete sospechoso. Me tocó una vez en Australia como embajador, de que hubo una protesta en el centro. Y la Cancillería australiana saca un comunicado, cuidado con ir a Chile. Yo me quejé evidentemente ante la Cancillería. ¿Cómo es posible si aquí en Australia también hay protestas todos los días? Me dijeron, ¿sabes? Lo hacemos para cubrirnos. ¿Por qué? Claro, porque si a un ciudadano australiano le pasa algo y nosotros no lo advertimos, nos puede demandar a nosotros como Estado. Entonces, estas son malas noticias para Chile también, porque esta noticia va a estar en el Sí, exterior. por supuesto. Y ya está bueno malas noticias en el exterior, ¿eh? Porque estamos teniendo muchas malas noticias en el exterior. Diputada, O sea, que están desprestigiando al país, muchas. el gobierno acaba de anunciar hace cosa de minutos, el ministro Chadwick, que va a presentar una querella contra quienes resulten responsables por el Es lo que hay que delito de hacer. terrorista. Es lo que, bueno, el perfil o el carácter, el gobierno le da a aquello que estima conveniente. Yo no estoy en esa toma de decisión. Lo que yo creo, sí, efectivamente, y comparto con el ex embajador, es que esto no es bueno para Chile, obviamente, pero nos gustaría llegar hasta el final, ¿verdad?, de la investigación. Ojalá la conozcamos, ojalá sean acuciosos, ojalá conozcamos el detalle de la investigación, porque yo insisto, con lo que pasó en el metro nunca nos enteramos si hubo detenidos, si hubo condenados, si hubo responsables, y también se generó esa ola de inseguridad, ya nadie quería tomar el metro, se retiraron todos los basureros, se pusieron bolsas de basura transparentes para ver cuál era la basura que se botaba, etcétera. Por supuesto que generó cierta molestia y preocupación y miedo en la gente, pero pues nunca nos supimos qué pasó. Ojalá, yo de verdad espero. ¿Tiene herramientas el Estado para, primero, anteponerse a estas situaciones y si no, para perseguir? ¿Existen realmente herramientas de inteligencia
¿Cuenta el Estado con la tecnología o con los agentes capacitados para poder desbaratar este tipo de organizaciones? Yo no tengo ninguna duda de ello. Las policías chilenas siempre han sido muy bien catalogadas, muy bien evaluadas en estos temas, pero por eso me llama la atención que en lo que sucedió en el metro nunca nos enteramos. De verdad, no solo por justicia a quienes hoy día están pasándolo mal por esta situación, sino que por el derecho a todos a saber qué fue lo que sucedió. Sería muy bueno que después nos enteráramos de los resultados de la investigación. Diputado, ¿tiene la capacidad el Estado de Chile realmente para anteponerse a nivel de inteligencia? ¿Está dotado legalmente los cuerpos de inteligencia para hacer un trabajo efectivo? Por ejemplo, hay hechos en la Araucanía que indistintamente del móvil han generado terror, hay incendios que han ocurrido efectivamente y hay de hecho investigaciones de tribunales con sentencias firmes respecto a delitos. Por ejemplo, la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, donde de las 4 personas que estaban imputadas hay 2 que se mantienen prófugos que la policía no ha sabido cómo detectarlos y ayer el director de la PDI, por ejemplo, decía que no han tenido las herramientas para saber dónde están. O sea, ¿cuenta realmente el Estado de Chile con las herramientas para poder desbaratar este tipo de organizaciones? Yo creo que son perfectibles. Yo creo que necesitamos avanzar en una mayor capacidad, sobre todo inteligencia y capacidad investigativa por parte de nuestras policías. Pero yo quiero también un poco no confundir, no relativizar un poco el hecho. En mi opinión, acá claramente tiene un carácter terrorista. Porque primero, aunque todavía no está demostrado el grupo que lo realizó, sí hay un grupo que se lo ha asignado y hay personas que empatizan o que estarían dispuestas a hacer lo mismo al reivindicarse este hecho. Por lo tanto, ya hay claros indicios, hay una referencia a otra persona que fue condenada anteriormente, que es Kevin, que murió asesinado en la cárcel. Por lo tanto, creo que tiene que encender una alarma nacional, creo que el gobierno tiene que reaccionar con fuerza a esto, catalogándolo desde ya, y todos sin perdernos como chilenos, en que acá hay un problema grave social y hay un problema grave de grupos que están reivindicando el terrorismo en Chile. Y yo creo que hay que enfrentarlo con fuerza, no con estas medias tintas de decir, sabes que acá hay que esperar al final de la investigación. Obviamente que tenemos que ver quiénes son los responsables, pero de que hay fuerzas sociales hoy día que están reivindicando este tipo de atentados contra personas inocentes de forma organizada en la sociedad civil, creo que es algo que no podemos... ¿Pero en qué herramientas se debería avanzar? Por ejemplo, ustedes todos están en el Congreso. ¿Qué es lo que se debiese legislar entonces para dotar al Estado de herramientas más efectivas frente a este tipo de actos? En mi opinión son 2 cosas. Primero, mejorar la legislación para que las fiscalías puedan tener más herramientas para estos avances. Pero también hoy día con las herramientas legislativas que hay, el Estado, o sea, las policías creo que tienen que hacer un esfuerzo especial en perfeccionar, en capacitar a ciertos grupos de inteligencia. Yo creo que hemos quedado muy atrás. También los casos que tú mencionabas en la Araucanía nos han demostrado que estamos un poco atrás en la capacidad de encontrar pruebas, encontrar los argumentos suficientes para generar condena y que esto no quede nuevamente en la impunidad. Diputado, usted quería acotar algo. Sí, porque yo creo que es importante entender que obviamente Chile ha ido cambiando en muchos ámbitos. Este tipo de cosas obviamente a nosotros, creo que a nadie le alegra, ¿no? Que vayamos transitando con prácticas que no se daban en nuestro país, pero hay otras prácticas que se están dando en nuestro país que también generan terror en la ciudadanía, molestia, malestar. Me sorprendí el otro día en un barrio popular de Maipú, que habitualmente caminaba con cierta tranquilidad, siendo un barrio complejo, denominado incluso rojo, donde me di cuenta que andaban muchos niños menores de 13 años en motos, esas motos chiquititas, fáciles de comprar, entregando los encargos. Yo eso no lo había visto. ¿De droga? ¿Por qué lo digo? ¿Ah? ¿De droga? Droga, por supuesto. Droga. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que no todo está desde el punto de vista que uno lo mira desde afuera, ¿no? En los barrios están pasando muchas cosas que también generan inestabilidad y preocupación a la ciudadanía y terror. Se encierran en sus casas, ¿verdad? Hay mucho narcotráfico desatado, sin ningún control de las policías. Entonces, yo no estoy justificando de ninguna manera esto. Creo que, por supuesto, esto no nos había pasado. Pero tampoco yo, que siempre he estado en las calles de mi comuna, había visto estas motos de una manera desatada. Digo yo, 4 o 5 motos que se te cruzan en 3 cuadras de niños menores de 13 años entregando la mercancía. Entonces, también hay
otro tipo de responsabilidades de las que tiene que hacerse cargo el Estado, que están pasando, que también están alertando y preocupando a la ciudadanía, que están generando ese temor, esa inseguridad, no solo a través de este tipo de actos, sino que a través también de un abandono de políticas públicas en los barrios, en las poblaciones, donde ahí no solo tiene que haber una tarea y una labor de las policías, ojo. Ahí es fundamental una intervención social, políticas públicas que estén cercanas y que generen, obviamente, cambios. Porque yo de verdad creo que, obviamente, me preocupa ese tipo de cosas, pero ya estas otras prácticas las vengo viendo ya hace un tiempo y me tienen mucho más preocupada en términos de el miedo que genere la inseguridad en las poblaciones y en los barrios. Catalina, ¿ha cambiado la forma de hacer el crimen organizado en Chile? ¿Estamos frente a otra etapa? A mí me gustaría hacer un nexo con lo que está planteando la diputada Mix. Mira, acá nosotros estamos citados para hablar del tema de la Araucanía y yo creo que eso está bastante cercano de cuando tenemos el término terrorista cerca, ¿no? Algo que se ha usado a diestra y paciencia, ¿no? Como por todos lados, es el tema de la ley antiterrorista y ha sido aplicada en la Araucanía. Y ahí entonces hablamos de lo que qué es la definición de terrorismo, ¿no? Y bajo qué concepto se maneja eso. Por eso yo hago hincapié en términos de la investigación. Obviamente uno está de acuerdo con que esto es terrible, con que no puede pasar, porque eso hoy día dañó a una persona adulta, pero si hubiese sido un niño la habría matado, y eso lo sabemos, ¿no? Y no podemos exponernos a eso. Pero claramente... Pero tú eres la persona que suscribió la tesis de que el terrorismo solo puede ser generado por agentes del Estado. No tengo ninguna tesis al respecto, por eso pongo el acento en investigaciones, porque tenemos un caso evidente aquí en la espalda, ¿no? El caso Catrillanca, donde vino con una oleada de mentiras, una tras otra, donde se nos ocultó información de manera así, grosera, ¿no? O sea, esto era como un chiste. Aparecieron una cantidad de caricaturas que hablaban de aquello que uno ya no sabía si llorar o reír al respecto. Entonces, cuando uno dice una investigación fuerte, clara, que nos diga, como dice acá la diputada, quién, dónde, cuándo, cómo, es necesario, porque si no seguimos inventando cosas, estamos cayendo en ciertos vicios que tienen que ver con que algo pasa, alguien viene y dice, fueron estos, y se desaparece. Y entonces tú dices, mira, estamos mal en el país. O sea, estamos muy mal, evidentemente. Pero una cosa que hace daño es que no hay transparencia, es que no sabemos quién hace qué, ni cómo, ni cuándo. Y en esa nubosidad, en esa cosa sinuosa, rara, obviamente das pie para que brote cualquier cosa. Por eso yo digo, más allá de que hoy día tenemos que resolver eso, aquí tenemos un tema con la transparencia, con la efectividad y con empezar a dar la cara con lo que está pasando detrás. ¿Por qué? Yo tengo una crítica de fondo con respecto a lo que es la inteligencia, de fondo. ¿Cuál inteligencia? La inteligencia del Estado, en primer lugar la ANI, no sirve absolutamente para nada, ¿ya? Está aprobado. Bueno, tuvo un objetivo político, pero ya lo cumplió. Y en segundo lugar, hemos visto el caso Huracán, o sea, que nos causó además otro daño como país tremendo, porque que la policía chilena, ¿no es cierto?, le ponga pruebas falsas a un inculpado, y después estamos pidiendo extradiciones de fugados de la justicia. Pero ¿cómo si en ese país le fabrican pruebas? Por favor, es el prestigio país que estuvo en juego ahí. Ahora, la inteligencia ha fallado ahí. Además tuvieron carabineros metidos con un chanta, porque esa es la palabra, profesor Smith, que se encargaba de... Por favor, o sea, estamos en pañales en lo que es inteligencia, ¿ya? Ahora, todos los países del mundo tienen un resguardo del Estado con servicios de inteligencia, pero realmente de buen nivel. Aquí no lo tenemos, ¿ya? Y evidentemente hay que hacer una transformación total de lo que es Carabinero, de lo que es la inteligencia, pero también de la fiscalización que se debe hacer por la propia Cámara de Diputados, tanto en la Comisión de Inteligencia, en la Comisión de Defensa, se debe fiscalizar, porque tiene que tener un control, ¿no es cierto?, del poder civil, de los que son electos por los ciudadanos, de los que representan a los ciudadanos. O sea, estamos en pañales en esta materia. Y esta querella que presenta el ministro, ¿no es cierto?, con toda la prensa, ¿cuántas querellas presentan día por medio, por favor? Y sabemos que al final no terminan en nada, ¿eh? A todo el que resulte responsable. Y el pobre fiscal ahí tratando de averiguar por su cuenta lo que pueda. No, falta un verdadero servicio de inteligencia, de protección del Estado, con actos como los que hemos visto hoy día.
o con otros actos que puedan venir. Y en el caso Catrillanca, la verdad es que ha sido escandaloso. Ha sido vergonzoso. Porque, mire, no hay por si dónde. es cosa de ver la prensa, cuando el subsecretario al Interior hace su declaración frente al fiscal, dice que él conoció los videos. Y al día siguiente el gobierno sigue diciendo que no existe. que no conocían nada, que esto era un enfrentamiento. Yo no sé qué están haciendo en la Cámara de Diputados, porque ellos son los fiscalizadores de esto. No han dicho nada. ¿Dónde está la oposición? No sé, parece que están de vacaciones la oposición. No sé. Vamos a dejar Pero, esa pregunta por favor, hecha. Yo tengo que, es escandaloso lo que ha los voy a pasado. interrumpir un minuto. Vamos a Es hacer- escandaloso lo que ha pasado. El vamos a ministro del volver- Interior siguió mintiendo Vamos a al volver país. de la pausa precisamente con esa interpelación a los diputados. Yo los invito a que se mantengan en sintonía de Bio Bio TV. Estamos en esta agenda propia a propósito del artefacto explosivo que en el centro de Santiago hoy día dejó 4 personas lesionadas. Pausa y volvemos. Hay también de información, desinformación y desafección. Fueron dos visiones de una visión popular y lo que representamos. Estuvo acalorado este entretiempo del programa, pero la verdad es que seguimos conversando con ustedes respecto a el artefacto explosivo que en el centro de Santiago dejó 4 personas lesionadas y que nosotros en la radio nos enteramos a eso de las 12 del mediodía con 1 minuto por el llamado de un auditor que estaba precisamente a metros del paradero, y desde ese minuto de manera ininterrumpida comenzamos a transmitir la serie de sucesos que ocurrieron, que dejaron a 4 personas lesionadas y entre ellos a un matrimonio venezolano que además estaban con su hija embarazada, que también resultó con lesiones menores. Hasta el momento lo que sabemos es que hay un grupo que reivindica este atentado, individualistas tendiendo lo salvaje, un grupo internacional que no está solamente presente en Chile, que ya se hizo conocido en nuestro país porque envió el sobre con ese sobre bomba a quien fuera vicepresidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerreche. Esa investigación ni siquiera está concluida y todavía no tiene todas todos los peritajes necesarios para poder llegar a esclarecer los hechos de cómo realmente ocurrió. Aún así, vuelve a reivindicar el mismo grupo este supuesto, insistimos en el supuesto porque importa todavía la investigación del Ministerio Público, este supuesto atentado que ocurrió hoy día al mediodía en Santiago. Una interpelación de Jorge Tarud a los diputados respecto a cómo fiscalizar la inteligencia y también a cómo fiscalizar la acción del gobierno respecto al caso Catrillanca, todo esto a propósito de que esto también está involucrado con presuntas ocasiones en que en la Araucanía se habla de terrorismo. ¿Qué pueden decir ustedes, Claudia? Bueno, primero, obviamente, dejar en claro que el Frente Amplio desde el día 1 manifestó, desde el minuto de silencio, de hecho, desde el minuto de silencio que Chile Vamos nos cuestiona y nos quiere mandar a la Comisión de Ética por un acto de humanidad que estábamos haciendo en el momento que nos enteramos, estábamos en la discusión y votación del presupuesto, cuando ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca y fuimos mandados, casi toda la bancada, fue la intención, digamos, que tenía Chile Vamos de mandarnos a la Comisión de Ética solo por haber pedido un minuto de silencio, pero eso al margen. Pero desde aquí para adelante, todas las intervenciones, todo lo que escuchamos, fue de verdad un arsenal de mentiras. Un arsenal de mentiras. O sea, yo lamento, se lo comentaba recién a Pablo, pero desde las fotos que yo vi, las fotos del enfrentamiento, y después han tenido que pedir disculpas porque fueron fotos que alguien levantó. Bueno, yo no creo que las policías en este país no estén en condiciones de hacer la pega bien. Tienen los recursos suficientes, tienen... Cualificación especial. Exactamente. Hay un problema de moralidad, un problema de ética. Nos enteramos, además, acuérdense, no hace mucho, de que vendían las armas a los narcotraficantes, bueno, el de Falco, etcétera. Son
hartos factores que influyen en que en definitiva una institución que debiera funcionar con todos los recursos que tiene, con todo el respaldo que tiene, porque lo tenía al menos de la ciudadanía, de credibilidad, cuestión que ella perdió, de haber funcionado de verdad a la altura de los desafíos. Eso por un lado, entendiendo que es una pega que hay que hacer. Nosotros hemos manifestado en varias oportunidades la necesidad de reformular y de reformar Carabineros, no solo con un solo escalafón, que eso también genera al interior de Carabineros una diferencia profunda en que quienes hacen bien la pega no, o cuáles son las aspiraciones que tienen. Inclusive, vale recordar, porque se lo hemos dicho en varias oportunidades, Chile Vamos, nosotros como Frente Amplio, estando la presidenta Bachelet todavía en su cargo, fuimos a pedir la renuncia de Villalobos, lo hicimos, no fuimos escuchados, pero lo hicimos, así que no nos podemos hacer cargo de cosas que nos han querido hacer cargo los gobiernos. Pero además, desde el día 1, desde el día que nosotros nos enteramos de lo sucedido, y pedí la de Lewy también. Y nosotros desde el momento que nos enteramos de lo sucedido, empezamos rápidamente a pedir y evaluamos ahí mismo con el resto de la oposición la posibilidad no solo de interpelar, sino que inclusive de acusar al ministro Chadwick, que además en su interpelación siguió mintiendo, siguió asegurando y aseverando la información que le había entregado Carabineros y que, por cierto, terminó de confundir más la situación. Ahora, ayer se terminó de aprobar los integrantes de la comisión investigadora del caso Catrillanca, por tanto deben ser también convocados en la misma semana también la comisión de Derechos Humanos y de Pueblo Originario junto con la de Seguridad Social hicieron una sesión de comisiones conjuntas donde asistió el ministro del Interior junto al subsecretario y también en ese momento el general director de Carabineros. Por tanto, yo creo que en ese sentido la Cámara reaccionó. Cada sector reaccionó como estimaba conveniente que tenía que reaccionar. Al menos yo me hago cargo de que desde el Frente Amplio impulsamos, estuvimos de acuerdo con la interpelación, le solicitamos de hecho abiertamente en esa interpelación la renuncia al ministro del Interior porque creemos que efectivamente hasta ahora nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que sucedió. Nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que sucedió. A ver, perdón, aquí renunció el intendente, no hay que olvidarse. Hay responsabilidades políticas que se asumieron. Yo quiero acá remarcar un punto que a mí me parece esencial, respecto no solo a lo que estamos hablando de lo que ocurrió en la Araucanía con Camilo Catrillanca, sino que también con una serie de otros casos, como el que sucedió en la Operación Huracán, y en otros casos que no han tenido solución. Y por eso que yo insisto en el punto de que es tan importante mejorar la capacidad que tiene Carabineros. Hoy día ellos tienen recursos, pero, por ejemplo, el periodo de formación de los carabineros se ha reducido en los últimos. Antes tenían, entiendo que eran 2 años de preparación, hoy día se acortó. Cursos de ética, preparación profunda, de que la calidad de las personas que tienen que estar ahí, que tienen una responsabilidad enorme en nuestro país, tiene que ser la mejor. Y yo creo que si uno se fija en ese punto, ha sido un punto crítico en todos los casos que hemos visto. Porque, no olvidemos, el señor Chadwick, el ministro Chadwick, Andrés Chadwick, y todas las personas que de alguna manera transmitieron información equivocada, lo hicieron en base a antecedentes que surgieron del levantamiento en terreno de Carabineros. Las fotos que ahí circularon respecto a un cierto aleo que no correspondían al lugar de los hechos, provinieron del círculo cercano a lo que el general de Carabineros. Entonces, y después el ministro Chadwick pidió disculpas respecto a que esa información que se le había entregado había sido errónea. Por lo tanto, yo creo que acá seguir insistiendo, tratando de un poco de utilizar políticamente este hecho, que yo sé que ha caído mucho en eso, sobre todo nuestro sector de la izquierda, es que lamentablemente se está generando, yo creo, un beneficio político en base a algo que tenemos que enfrentar como país y tratar de solucionar de forma radical. La capacidad de Carabineros hoy día está cuestionada y hoy día tenemos que mejorarla, trabajar en esa campaña, porque la cosa no va para más. Sí, Jorge, es que los hechos no son así. querías- Perdona, diputado. Los hechos son de que en la declaración ante el fiscal del subsecretario Villa, dice que sí, que él tuvo los videos. Y el abogado del ¿pero ministro qué video? también Los lo videos dijo. de Carabineros que todos vimos. Sí, Y al día siguiente siguieron diciendo que no. exacto. Entonces, ese es un hecho que no se ha aclarado. Pero no se ha aclarado. Aquí no Pero se ya trata se de sabe sacar- que estaban los videos. Aquí no se trata de sacar ventajas políticas y yo no he tenido nunca doble estándar. En el caso Huracán yo pedí la renuncia de Villalobos y del señor Alewi. a su juicio Y debería era el gobierno de mi lado. a su juicio debiese renunciar Rodrigo Villa. Pero hay responsabilidad política, lógicamente, del ministro y del subsecretario. Debiesen por renunciar su- los dos. Mire, es que cuando uno pide la renuncia, es la mejor forma de atornillar a los ministros. Cuando la oposición dice que renuncie,
el presidente no lo puede hacer renunciar y lo deja. Pero por favor, el daño que le está haciendo al propio gobierno esta situación, que ellos lo juzguen, que vean las encuestas, ¿ah? Cómo están yéndose en picada hacia abajo, ¿ya? Si la ciudadanía al final se da cuenta de lo que está pasando, ¿ah? Creen que pueden decir cualquier cosa, no, si no es tan así la cosa. ¿Ah? Quiero consultarle Entonces, porque... ¿hay responsabilidad política? Hay responsabilidad política. ¿La han asumido? No, no la han asumido. Pero también tengo que decir que en el gobierno anterior tampoco asumieron la responsabilidad política. Esa es la verdad. Pero no ahora hubo la No la renuncia de un asumieron. intendente, No, hubo un de hecho, intendente de hecho, renunciado. Mira, el que pobre, sí, mira, el enfrentó el pobre proceso intendente asumiendo los errores. A él le dieron la bajada comunicacional. Yo sé cómo funciona esto. Un intendente no se manda por sí solo. Por eso- Llamó a la moneda, esta es la bajada comunicacional, él se tiró así y después fue el sacrificado. Mira, Por algo después fue el presidente y le dieron abrazos frente a todas las cámaras, muchos abrazos. Fue el Yo creo- sacrificado de la Bueno, gente. hay dos Yo creo que cosas. tú estás planteando una Había lógica- que salvar a la gente más No, arriba no. y por lo tanto el intendente para afuera. Yo creo que tú estás planteando una lógica que continúa con esta política, No. viendo la cosa media partidista. Yo creo que acá Para lo que tenemos que nada. hacer, sí, por supuesto, yo creo Pero que si para no ha Chile, tenido doble estándar en pedir la no, si renuncia. no es doble estándar. En Yo el creo que- gobierno anterior Yo también. creo que lo estás planteando en términos políticos y esto tenemos que verlo en términos de las soluciones reales para Eso es Chile. otro tema. Por eso, pero y la eso es lo que hoy día responsabilidad tenemos que política no se ha preguntarnos. asumido en ninguno de Porque los dos por parte gobiernos. sí, por parte en del ninguno de los presidente dos. que Sí, de hecho, dos cosas quería sumar al entretenido debate. Es que ayer leía un artículo, Felipe Pero Arboe. cortito, porque- Sí, no, pero Ok. tiene que Dale, ver- no, tiene que está ver que también Felipe Arboe, cuando fue el asesinato de Matías Catrileo, también dijo que había sido un enfrentamiento. También lo dijo. En la Son primera clásicos. salida comunicacional esto fue un enfrentamiento, tenemos las pruebas. Entonces, efectivamente hay responsabilidad de los gobiernos anteriores, que en este tema en particular de la Araucanía, de lo que sucede en el Guamapu, siempre hay un doble estándar. Por eso que nosotros, y aquí quiero quizás generar un debate que es por dónde podemos empezar a construir. A propósito de la propuesta de Huanchumilla y otras propuestas que nosotros hemos presentado como Frente Amplio de verdad empezar a dialogar con el pueblo mapuche, con sus representantes, con sus autoridades. Avancemos en un diálogo de paz donde nos respetemos, donde podamos de verdad, primero, hacer lo que se nos ha hecho en estos 3 décadas de reconocimiento constitucional que ya ha sido ofrecido por este gobierno y que esperamos de verdad que sea cumplido porque es un avance, juntarnos, encontrarnos, conversar. Nosotros hemos enviado una invitación a todos los partidos políticos a conversar este tema, esta propuesta. El PPD ya respondió, obviamente, vamos a tener una reunión en la semana, estamos esperando que Evópolis se acogida a esa propuesta porque creemos que es necesario que toda la fuerza, en forma transversal, asumamos este desafío para nuestro país. Conversemos, dialoguemos con el pueblo mapuche, lleguemos a acuerdos, lleguemos a consenso, a encuentros. Lo hacían hace 190 años en un contexto oligárquico, mucho más conservador. ¿Cómo no vamos a ser capaces de conversar ahora con nuestro pueblo mapuche? Catalina, respecto al tenor de la conversación, ¿a tu juicio debiese renunciar el ministro del Interior? Y si es así, ¿cuál es la información o cuánto depende el gobierno de la información que le entrega Carabinero y cuánto la información que maneja por sí solo? O sea, yo te Porque lo que ha voy a- dicho la moneda, perdón, Sí. hasta el momento es que ellos reaccionaron de acuerdo a la información que Carabinero les prohibió. Yo puedo entender que somos todos humanos y a lo mejor ahí es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Si yo recibo información, si yo soy el jefe y recibo información errónea, tengo una mirada errónea. Pero como soy el jefe, asumo que si mi equipo se equivoca, yo me equivoqué y entonces yo me retiro. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que ocurrió. Eso ocurrió en una Con la salida parte del Mesoto. territorial. Con el intendente. Pero estamos hablando a nivel político nacional, porque el tema mapuche, como bien dice la diputada Mix, es un tema de Estado, no es un tema de territorio, no es un tema puntual. Ese ha sido el gran error de Chile. Chile trata de ver esto a través de distintos ángulos y no el que corresponde. Es la nación mapuche, es una nación y está dentro de nuestro espacio. O sea, nosotros tenemos una construcción plurinacional y cuando el Estado acceda a tratarlo desde ahí, a ratificar el convenio con el protocolo de acción de la OIT, el 169, cuando elimine esta vergonzosa llamada ley antiterrorista, que no es mejor que lo que pasaba en Salem, donde viene alguien desconocido, te acusa, tú eres detenido, la probatoria y el tiempo es desconocido, y todo ese periodo tú puedes estar detenido 2 o 3 años. Y cuando llegan otros medios de prueba, alguien te dice, no es necesario, estamos listos. Oiga, pero es que yo tengo una foto mía trabajando ese día en otra región. Es que ya se acabó el tiempo de probatoria, estamos listos, usted es culpable.
es una ridiculez. Y en ese contexto enfocamos lo que llamamos ley antiterrorista y hablamos de terrorismo y hablamos de pueblo mapuche. Pero la realidad es bastante distinta. Si nosotros queremos hacer algo concreto, lo primero es enfocarlo como un tema de Estado, lo segundo es eliminar la ley, ¿cómo se llama? Ratificar el 169. Y tercero, la ley, el decreto 701, un decreto que ha mantenido por 40 y algo años a las mayores forestales del país, con un 75% de cobertura, que ni siquiera están dando su aporte, ¿cierto?, que le correspondería desde el año 89 al territorio, porque la Araucanía es la zona más pobre, es una de las regiones más pobres del país en ingreso per cápita. O sea, tú te das cuenta que ahí hay una construcción loca, es casi así como el Mago de Oz. Tú no te puedes imaginar cómo se conjugan todos esos hechos. Las empresas más millonarias de este país con las mejores ganancias están no abonando nada a ese territorio y están diciendo que son la salvación de ese espacio. A mí no me parece. Muy cortito, Jorge, ya tenemos que empezar. No, a cerrar mira, el yo programa. comparto plenamente que es un tema de Estado, el tema de la Araucanía. Y yo no me explico por qué nosotros no somos capaces, al igual que lo hizo Nueva Zelanda, de llegar a un acuerdo con el pueblo maorí como ellos lo hicieron. ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo? Es un Con la tema de extracción. poder. ¿Por qué? Porque también, aparte de un tema de poder, hay fanáticos de ambos lados. ¿Ah? Entonces eso evidentemente Contamina. que la mayoría no es fanática. Se ha señalado Entonces, también que son más exacto, inorgánicos, hay que no hay hay líderes que aislar a los visibles. fanáticos de ambos lados. Yo creo que el ministro Moreno estaba haciendo una buena pega. Ya había logrado cosas bastante positivas, pero con O lo sea, de el Catrillanca se le fue todo al suelo. Obvio. ¿Ya? Entonces, es un tema de Estado, tenemos que trabajarlo en conjunto y sin fanatismo. O Perdona. sea, pensando en un futuro, un reconocimiento constitucional me Y lo que parece muy decía válido. Pablo, Perdón. y lo que decía Pablo, ¿por qué no tiene peso político? Porque como es un tema de Estado, a mí no me basta el intendente. Yo necesito que la cabeza principal, que es la que aceptó todas estas pruebas falsas, que es lamentable, dé un paso al lado como una muestra de probidad, una muestra de ética. Acá Mira. tenemos que construir desde cosas concretas, porque yo no te puedo decir, pucha, qué pena, todos se equivocaron, todos me mintieron. Ya el actual intendente Y me ya, quedo, ya me lo quedo están, ahí. ya lo están Escuchamos- criticando Sí, mira, porque es que- no es, es que es muy mira, si dialogante. yo aquí no estoy haciendo una defensa del ministro Chadwick, ni mucho menos. Yo lo que sí creo es que caemos en el facilismo, siempre los políticos. Cuando hay un problema, pídanle la cabeza al ministro. Si hay un problema, creen un ministerio, ¿Y qué hagan una harías tú? subsecretaría. Y siempre creen los facilismos en los atajos. Yo creo que acá, y valoro las 3 intervenciones anteriores que han generado acá, respecto a que nos enfrentemos esto con las cosas de fondo, con hacer un reconocimiento oficial, darles un escaño garantizado a los mapuches para que tengan una representación en el Parlamento y en lo que es el Poder Legislativo de Chile, y tengan una representación, una cara visible que pueda velar por sus intereses en todas las instancias del Estado, por ejemplo, que son justamente las experiencias que se generaron en Nueva Zelanda. Entonces, Tiene yo cinco parlamentarios. simplemente creo que aquí los políticos manipulan, manosean estas cosas y siempre terminan dándole una expectativa a la población de que con sacar al ministro se va a solucionar el problema. Yo creo que es algo que es caer en el facilismo, y yo por lo menos Pero ¿tú desde crees mi que, posición que se quede, que estoy entrando en política, favorece de alguna manera yo mantenerlo en el creo puesto? que hoy día le haría mucho peor al tema, al proceso, como está, que salga el ministro a que permanezca, porque él por lo menos está involucrado en el tema, está empoderado, tiene Pero ha experiencia, demostrado no trayectoria. tener capacidad de manejo con sus subalternos, Ha, es ten- evidente. ha enfrentado como ningún gobierno anterior este tema. Ha pedido la renuncia de cuantos generales. Hizo además reforma, hizo un cambio profundo en la cúpula Pero, de querido, Carabineros tenemos de un dos problema que montajes. venía del gobierno de Bachelet. Dos montajes Este gobierno tuvo que groseros. ponerle la cabeza al otro. Entonces, Pero de Villalobos venía arrastrándose hace rato. pero O sea, este gobierno fue el que pidió el yo- cambio. Sé que está muy puedo bueno el decir- debate, Lo pero hemos enfrentado con tenemos mucho que más cerrar fuerza. el problema que programa. tiene el presidente Sebastián Piñera. Jorge, Van tenemos que- van 17 Nosotros comuneros los políticos mapuches enfoquémonos- muertos. Dejémoselo al Sí. presidente el problemita. Tenemos que cerrar el programa. Ha estado muy interesante esta conversación. Catalina Valenzuela, muchas gracias por venir. Jorge ustedes. Tarud, Pablo Cast, Claudia Mix, gracias por estar con nosotros. A ustedes invitarlos a que se mantengan informados. Vamos a estar además durante la tarde y los próximos días profundizando la información sobre el elemento explosivo que, valga la redundancia, explotó en Avenida Vicuña Maquena con Francisco Bilbao y que ya el gobierno ha dicho que se va a querellar por la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables. Durante la tarde también, a través de las 43 estaciones de la radio, vamos a estar profundizando la información porque se están conociendo nuevos antecedentes. Agradecerles estar junto a nosotros y recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos para ustedes. Nos vemos. Que estén muy bien. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia.
es una producción de BioBioChile.tv.